En línea ahora Jorge Daniel Giacobbe, él es analista de opinión pública y a propósito de una encuesta que hicieron para la revista Noticias ya hace unos años, la volvieron a hacer ahora, la pregunta es cómo nos vemos los argentinos y los datos son muy impactantes si hacemos la comparación de lo que era antes con lo que es ahora. Hola Jorge, ¿cómo te va? Carlos Estrione te saluda junto a Mariano Grondona. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto hablar de vuelta con ustedes. Lo mismo. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo te va? tal? ¿Cuáles son las tendencias dominantes? Respecto a esta encuesta. Sí. Bueno, a ver, es un ejercicio brutal para los que nos dedicamos a investigar a la sociedad, a los que estamos atentos a los procesos sociales, poder hacer el mismo estudio prácticamente idéntico, repitiendo las mismas preguntas 19 años después. ¿No es cierto? Porque entonces sí podemos comparar peras con peras y manzanas con manzanas, ¿no es cierto? Que en términos de estudios sociales es muy difícil o es muy raro poder generar índices a lo largo del tiempo de esta manera, ¿no es cierto? Bien, en este sentido nos hemos dado cuenta o hemos constatado que tras 19 años los argentinos nos hemos de alguna manera convertido en ciudadanos o en consumidores también de política y de información probablemente más pragmáticos, más desencantados, me parece que menos infantiles. Creo que también tenemos el globo más pinchado que respecto de 19 años atrás. Cabe hacer un señalamiento importante. Noticias, la revista Noticias cumplió 1000 números en el año 1996, cuando cursaba el primer año del segundo mandato de Carlos Menem, ¿no? Sí. Un segundo mandato que fue revalidado por los argentinos por casi el 50% de los votos. Es decir, fue una muestra tomada también a nivel nacional en un momento donde había un gobierno nacional que gozaba de alguna manera del prestigio de muchos argentinos y del acompañamiento, ¿no es cierto? Y Noticias cumple 2000 años ahora, en el último año de un proceso que se termina, con lo cual una parte del desencanto probablemente venga de ahí, y otra parte, me parece que la mayoritaria, viene de haber avanzado 20 años más en este juego y en este ejercicio de la democracia, y los argentinos entendiendo que los discursos de los políticos y que las grandes pastillas comunicacionales que nos tienden a inflar el pecho y a creer que podemos llegar a ser una gran potencia y demás no se han comprobado durante tantos años, ¿no? Entonces, hemos preguntado, por ejemplo, si tanto en el año 96 como este año, si está contento de vivir en la Argentina, y los argentinos estamos menos contentos de vivir en la Argentina que en el año 96, si la Argentina está cambiando para bien o para mal, y resulta que los argentinos creen que está cambiando más para mal que para bien respecto de 19 años atrás. También creen que está cambiando más en ambos sentidos, para bien y para mal, que respecto del 96. Un poco lo que señalaba hace un minuto, si preguntamos si cree que la Argentina será una gran potencia. Esta es una idea que se ha derrumbado completamente. Recordarán ustedes que la idea de la Argentina potencia fue uno de los caballitos de batalla comunicacionales de algunos gobiernos mal recordados de la Argentina, ¿no? Sí. Hemos preguntado también si, a su juicio, los argentinos nos esforzamos lo suficiente por mejorar. Ya en el año 96 los números eran muy malos. Por ejemplo, el 62% de la opinión pública creía que los argentinos no nos esforzábamos lo suficiente, y eso de 62% ha crecido a 76%. Los números son brutales, ¿no? En este sentido. Después hay algunas preguntas más tendientes a la investigación de lo social, que nos muestran más liberales, más crecidos, más tolerantes, ¿no? ¿Qué actitud tiene respecto de la homosexualidad? Por ejemplo, en el año 96 el 22% de la opinión pública directamente no la aceptaba. Ese 22%, 19 años después, por suerte, se ha convertido en el 4%. En el año 96 el 17% de la Argentina toleraba la homosexualidad, pero le molestaba. Ese 17% hoy se convirtió en 6%. Y ha crecido mucho, por ejemplo, la idea de los argentinos que no les molesta para nada ya la homosexualidad, que en el 96 era 25% y hoy se ha más que duplicado. Hoy es el 53% de la sociedad argentina que lo toma con una naturalidad impresionante. Hay una pregunta que a mí me llama mucho la atención, que es si los argentinos confiamos en otros argentinos, ¿no? Porque siempre nos pareció
que la desconfianza es una de las características de la relación entre los argentinos, y hemos comprobado que esto se desplomó aún más. El 18% de los argentinos en el año 96 teníamos una confianza muy alta o alta para con otros argentinos, 18 solamente, es decir, ya era muy poquito, y hoy es la mitad, es el 9%, y el 17%, que en el 96 tenía una confianza baja o muy baja entre los otros argentinos, hoy es casi el 40%, es decir, la desconfianza entre nosotros sube, ¿no es cierto? ¿Y cómo? De alguna manera se podría sintetizar todo esto diciendo que estamos madurando porque estamos un poco más desilusionados con nosotros mismos. Exactamente, sí. Sí, yo creo que esa es nuestra conclusión de este estudio. Me parece que hemos salido de algunas de las fantasías, esas que nos llevaron a ir estrellando a la calecita, ¿no? Una y otra vez cada 10 años en este país, y esa idea de que Argentina es una gran cosa, o es un país que siempre está por arrancar, ¿no? Y en definitiva nunca podemos convertirlo en realidad. Y eso es un pensamiento infantil y un pensamiento mágico. Me parece que los argentinos, con una mirada más cruda, más adulta, con un diagnóstico más certero hacia nosotros mismos, podemos entonces realmente tomar el toro por las astas y corregir el rumbo, ¿no? Ahora, si arrancamos de un pensamiento ingenuo, siempre vamos a terminar mal, ¿no? Pero esa es mi opinión. Claro, lo que pasa es que pareciera que estamos descendiendo a la tierra. Bueno, ojalá estos signos que muestran estos números realmente indiquen eso, ¿no? Nosotros estamos viendo no solo para esto, sino también para otras cosas, para lo político, por ejemplo, que estamos frente a una sociedad cada vez más compleja y cada vez más adulta, y que no se deja engañar tan fácilmente, doctor. Ese sería el dato más relevante, me parece, ¿no? Porque me parece un ejercicio increíble hacer una misma encuesta casi 20 años después. Exacta, ¿no? ¿Fue la misma, Jorge? Fue exactamente la misma, sí. Me parece un ejercicio increíble para poder hacer de verdad un análisis de cómo evoluciona una sociedad. ¿Cuáles son las conclusiones, más allá de los datos duros, para qué puede servir un análisis de este tipo? A ver, como si cuando fuéramos al médico y el médico le pifiara al diagnóstico, seguramente le vamos a pifiar al remedio, y entonces es difícil corregir la enfermedad, ¿no es cierto? Me parece que los argentinos, si nos empezamos a revisar crudamente, si salimos del cinismo, si nos damos cuenta que este puede ser un país con un montón de recursos, con un montón de riqueza, pero que nos está faltando una gran capacidad de gestión, si nos damos cuenta que la Argentina no es un mal momento, que la situación actual de la Argentina no tiene que ver con un mal momento de algún gobierno en particular, sino que tiene que ver con generaciones y generaciones y generaciones de políticos, de dirigencia y de sociedad que no ha entendido cómo gestionar lo que tenemos y cómo salir del pozo y cómo de alguna manera mejorar todos como sociedad. Si nos empezamos a mirar más adultamente y más crudamente, me parece que es crecer, ¿no? Claro, la pregunta sería, ¿estamos madurando entonces? A mí me parece que sí. Lo que me responde este estudio es que sí, que nos falta mucho, pero no estamos como al inicio de la democracia, ¿no? Claro, hemos madurado. Jorge, interesantísimo, me parece una de las cosas más logradas que he escuchado este año, esta comparación a tantos años, y bueno, una herramienta fundamental para conocernos. Muchísimas gracias por esta comunicación, ¿eh? Gracias a ustedes, un abrazo grande. Hablábamos con Jorge Daniel Giacobbe, analista de opinión pública, a propósito de esta encuesta que se hizo hace 19 años y hoy se replicó exactamente la misma, y bueno, los cambios son significativos. 40 minutos pasan de las 12 del mediodía, nos vamos a una tanda.